Una mejor calidad de vida nace de hacernos preguntas de calidad. Y de buscar un crecimiento constante. Mi nombre es Kat Bravo. Y yo soy Mau Barón. Y juntos buscamos inspirar a las personas a tener una mentalidad de crecimiento. Usando el amor como base para vivir de manera más consciente. Y llevar tu amor a tope. ¿Sabes algo? Creo que una de las cosas que una vez llegué a escuchar fue a una persona mencionar que el perdón no era un regalo para ella misma, sino era un regalo como para la otra persona. Entonces, eso a mí me pareció como muy curioso y dije, ¿será que mucha gente piensa así? Y de hecho, o sea, no solamente conozco a esa persona, sino a varias que piensan eso. Entonces, amor, yo quiero preguntarte a ti, ¿tú qué piensas sobre el perdón? ¿Crees que es un regalo para el otro o que es para ti mismo? Pues la verdad creo que es un regalo que nos damos a nosotros mismos, porque en mi opinión cuando perdonamos estamos aceptando eso que la persona nos hizo o lo que creemos que nos hizo, porque la mayoría de las veces creo que, bueno, no, sí, creo que es nuestra responsabilidad todo lo que nos pasa en la vida. Pero bueno, cuando nosotros perdonamos, aceptamos este hecho de lo que haya hecho esa persona y podemos continuar con nuestra vida. Es como si te quitaras un peso de encima completamente y ya no gastaras energía, o sea, ya no gastas energía pensando en eso que te hizo la persona. Entonces, definitivamente creo que es un regalo para nosotros porque también te permite concentrarte en cosas que te importan. Porque muchas veces cuando no perdonamos, traemos este coraje, traemos como este peso encima y incluso podemos llegar a hacer cosas que no nos gustan. Entonces, creo que el perdón es un regalo que te das y que te permite seguir adelante con tu vida. Justo yo creo exactamente lo mismo. Es decir, cuando tú perdonas, como que, como dices, te quitas el peso de encima. Pero creo que un ejemplo muy particular es que, tipo, supongamos que tú y yo nos molestamos, ¿no? Y tú me haces algo o viceversa, y yo no te perdono, ¿no? Pero a lo mejor tú estás como si nada. Entonces, si te das cuenta, tú vas a estar como la fresca mañana y yo voy a ser la que va a tener como ese sentimiento, ¿sabes? De, ay, Mauricio me hizo, me dijo, y, o sea, pero al final la que va a sentirse mal, la que se va a sentir triste, la que se va a sentir enojada, voy a ser yo, no tú. Entonces creo que al final es algo que tú te das a ti mismo, que tú te obsequias y dices, ¿sabes qué? Aunque me hizo esto, voy a liberarme de ello y seguir adelante con mi vida. Entonces, no sé, creo que eso es como súper importante. Definitivamente, definitivamente, o sea, el perdonar es justo como dices, o sea, es algo propio. Y o sea, amor, ¿tú cómo crees que se aprende a perdonar? Wow, creo que esta es una pregunta muy intensa porque creo que todos en algún punto hemos sufrido de que alguien nos ha hecho algo y hay cosas como que más graves que otras, ¿sabes? O bueno, que nosotros tenemos esa percepción. Entonces, a la hora de poder perdonar a esas personas se nos complica muchísimo. Y pues te digo, depende de la situación, pero creo que lo primero antes de llegar al perdón es el hecho de poder como desahogar todas esas emociones negativas y de enojo, que creo que es lo que muchas veces no hacemos. Es decir, intentamos ir de, me hizo esto malo, pues ya, tengo que perdonarlo. Pero creo que eso no pasa. O sea, tú primero tienes que aceptar que te hizo algo malo, que te dolió, que te lastimó, sacar ese enojo y después creo que algo importante para llegar del enojo, de maldito, por ejemplo, o maldita, tienes que ir a la parte de comprender por qué actuó de esa manera y después de comprenderlo, entonces ahora sí puedes ser capaz de perdonarlo, ¿no? Y creo que eso a veces no solemos hacer. ¿O tú qué piensas? Amor, creo que la clave está justo en eso que acabas de decir. O sea, todo cae en la empatía que le tienes a la persona. Y creo que desde los ojos de la empatía y desde el amor es mucho más fácil perdonar. Y ¿sabes qué pasa muchas veces? Que creo que, y me ha pasado. De hecho es chistoso porque yo antes en un examen que no sé si te lo llegaron a hacer, no, como fortalezas que tenías, a mí hasta abajo Sí, sí, sí. me salió el perdón hasta abajo. Yo me acuerdo que sí, yo en ese momento yo decía, no, es que yo no perdono y cuando me hacen algo, yo no perdono y ahí lo guardo. Y o sea, no me daba cuenta en ese momento, ahora digo, ay, no manches, qué tonto, pero
Bueno, en ese momento yo pensaba que me estaba haciendo un bien a mí porque me cuidaba, pero en realidad no, en realidad creo que me estaba descuidando. A lo que voy es que creo que hay que tener esa empatía, el lograr entender por qué las personas hacen lo que hacen y, y sí, o sea, no negar las emociones que te haga sentir esa situación, o sea, no negarlo y después creo que empezar a verlo desde el amor, o sea, literalmente, suena un poquito, sí, cliché y todo, pero verlo desde los ojos del amor y empezar a aceptar lo que es, ¿sabes? Porque a veces las cosas solo son. Y sí. Claro. Oye, y por ejemplo, o sea, bueno, estamos hablando como de una situación que es como, pues común, ¿no? O sea, alguien te hace algo, tú lo perdonas, pero tipo, ¿qué pasa con aquellas personas que sufrieron como algo de verdad, o sea, muy, muy intenso, tipo una violación y todo ese tipo de cosas, ¿no? O Sí, sea, yo sí. me he puesto a pensar y digo, aunque el caso sea extremo, tenemos que perdonar. Y obviamente no te va a llevar lo mismo perdonar eso a que, no sé, el otro te diga algo feo, o en una situación distinta, pero sí creo que tiene mucho que ver con el hecho de que es un proceso y que no debemos, no sé, querer hoy hacer todo, ¿no? Hoy desahogarnos, hoy comprender, hoy perdonar. Pero no sé, particularmente en esos casos creo que se vuelve muy complicada la situación por el hecho de que, pues obviamente no es algo sencillo, ¿no? O Sí. sea, imagínate la gravedad de eso. Entonces, no sé, ¿tú qué dices? Creo que algo que, o sea, una diferencia muy importante aquí es que perdonar no es lo mismo que justificar. O sea, algo así, algo tan grave, el hecho de que lo estés perdonando no significa que o sea, estás justificando a la persona, ni mucho menos. Pero pues yo opino que incluso en situaciones así de graves, sí tenemos que aprender a perdonar a incluso a esa persona y a veces a nosotros mismos, porque creo que a veces nos culpamos por las cosas que nos pasan. Entonces, pero en este caso sí, perdonar a la persona para nosotros poder seguir adelante y como digo, la empatía. Y sé que suena muy, muy raro esta idea, el tener empatía con una persona así, en este caso un violador. Pero creo que pues una vez pasan ese tipo de cosas, es como sales adelante, porque si no creo que te puedes quedar atrapado en esas emociones negativas y en la situación. Claro, sí, y al final, o sea, creo que dejas muchas veces de vivir por estar enfocado en el pasado. Y esto pues aplica no nada más para esta situación, sino en general. Creo que muchas veces nos pasan cosas y no las dejamos ir, ¿no? Las traemos como que bien agarradas y ahí se quedan durante, no sé, mucho tiempo hasta que de plano dices, me está pasando esto, me está doliendo, me está yendo mal en la vida y necesito ya liberarme de eso, ¿no? Porque además tendemos a vivir en el pasado y no en el presente. Entonces creo que también ese es otro punto importante de por qué perdonar se vuelve un poco complicado, ¿no? Porque, o sea, a fuerza me voy al pasado, a fuerza es el pasado. Y como que no dejo ir el pasado y no, ni siquiera me enfoco en el presente, ¿no? O en mi futuro, sino que siempre es como el pasado. Sí, exacto. Y, o sea, amor, ahora que mencionas esto, o sea, ¿tú cómo pensarías que, o sea, el perdón influye en tu éxito como persona? Wow. Pues creo que de muchas maneras. O sea, creo que perdonar es quitarte, como decíamos al inicio, ese peso de encima. Entonces, si tú te lo quitas, creo que también tú al mismo tiempo te liberas como de esa energía negativa. Y creo que el éxito, bueno, sé que es un poco el término muy subjetivo porque para ti éxito puede ser una cosa y para mí otra completamente diferente, Exacto. pero creo que al final de todo, todos resumimos que el éxito, yo lo puedo resumir, en que es esa parte o ese algo que te hace sentir bien a ti y que te hace sentir como glorioso, ¿sabes? Entonces, creo que para poder lograr ese punto, tienes que haberte liberado de ese pasado para que entonces puedas estar bien en tu presente y puedas dirigirte hacia la dirección correcta en tu futuro. Entonces creo que el éxito es como una combinación de muchas cosas. Y por ejemplo, hablando de una experiencia personal, a mí a veces me ha pasado que donde mejor me siento es donde yo logro hacer mi trabajo interior, donde puedo desechar como todas esas emociones negativas
Y entonces puedo enfocarme en ese amor o en esa alegría de ese momento en el que estoy haciendo, por ejemplo, un taller en vivo, ¿no? Entonces, cuando yo logro hacerlo, me va bien, pero cuando yo tengo o sigo sintiendo como ese miedo o ese coraje del pasado, no sé, es cuando algo no sale bien. Entonces, esto se escucha como raro, así como, ¿cómo el perdón me va a llevar al éxito? Pero realmente creo que, o sea, se alinean mucho y se relacionan bastante. Entonces, creo que yo lo veo de esa manera. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, amor, y antes de dar mi opinión, o sea, dijiste algo que me llamó mucho la atención, y es trabajo interior. O sea, ¿qué dirías que es eso? Porque suena un poco curioso. Sí, es un término que mi mamá siempre le ha dado. Bueno, es que mi mamá es terapeuta, ¿no? Entonces, mi mamá, pues bueno, desde hace mucho tiempo, ella, como todos, tuvieron como su pasado. Entonces, lo que ella comenzó a hacer es pues justamente empezar a liberarse de ese pasado que ella tenía, de ese dolor, enojo y demás. Y sabes algo, y cada vez que ella se libera, es como hacer su trabajo interior, ¿sabes? Como le da a entender cómo trabajar en ti mismo para sacar eso malo y poder seguir adelante. Y es muy curioso, pero a veces no lo hacemos, o creo que casi nadie lo hace, pero es algo que tienes que hacer siempre, porque siempre, siempre, aunque no quieras, vas a tener algo que superar en tu interior. O sea, algún enojo que la otra persona te hizo sentir y que no lo sacaste. Y entre más tú sacas esas emociones, es cuando más te sientes bien. O no sé si lo has notado, pero una persona enojada, pues no se siente bien o no le salen bien las cosas porque está enojado, porque ve la vida desde un punto de vista diferente. Exacto. Y, o sea, ¿sabes qué? O sea, cuando decimos el perdón, creo que a veces, sí, o sea, incluso, creo que a veces pensamos que es para la otra persona todo el tiempo, que tenemos que perdonar a la otra persona, pero muchas veces, igual creo que nos tenemos que perdonar a nosotros en cosas que nosotros mismos hemos hecho o no hemos hecho, Claro, o hemos dejado que pasaran. Entonces creo que también es un punto muy importante para llegar a como al éxito, que yo igual el éxito no lo veo como algo monetario, así creo que cada quien da su definición, pero como dices, creo que en general es como vivir de la forma en que tú quieres y siendo, o sea, como viviendo en tu esencia. Y para esto creo que es muy importante ver esas cosas en las que tú piensas que, o sea, esas cosas en las que te has victimizado, identificar estas cosas por las que te culpas y perdonarlas. O sea, solo dejarlas ser, aceptar que lo hiciste y decir, ¿sabes qué? Ahora voy a actuar de mejor manera. claro, sí. De hecho, ¿sabes algo? Creo que a veces o muchas veces igual no podemos avanzar por el hecho de que nosotros mismos nos sentimos culpables. Y eso de verdad es lo peor. Creo que lo peor de la situación o del perdón es cuando no puedes perdonarte de algo que tú mismo sientes que tienes la culpa, ¿no? Porque todavía si sientes que el otro tuvo la culpa, pues dices, ay, el otro tuvo la culpa. Pero cuando sé que yo tengo la culpa y que fue mi responsabilidad, o tipo en estas relaciones, ¿no? O sea, donde, no sé, tipo pasa algo, pero después tú te das cuenta que tú lo permitiste, o sea, tú permitiste que eso pasara. Entonces dices, wow, o sea, fue mi culpa. Y cuando lo reconoces, creo que se vuelve un poco complicado perdonarte, autoperdonarte. Pero aunque sea lo más complicado, es parte de enfrentarte a ti mismo. Y el trabajo interior también es enfrentarte a ti, ¿sabes? Saber que, bueno, no importa, me equivoqué y está bien si me equivoco. Entonces, mirarte en el espejo, así como la canción de Michael Jackson, ¿sabes? Sí, gran canción. Me encanta esa canción, Man in the Mirror, y Mm. ni modo, ¿sabes? O sea, y tener que seguir adelante. Entonces, creo que eso es complicado, sí, porque te enfrentas y creo que a nadie le gusta enfrentarse. ¿O a ti Sí. te gusta? No, no, honestamente es muy, muy incómodo. O sea, es muy incómodo aceptar los errores que tenemos, muy incómodo aceptar que tenemos que cambiar algo, es sumamente incómodo. O sea, y creo que va en la parte de que, o sea, todos tenemos un ego y todos queremos, pues, no sé, sentir que lo hacemos todo bien, pero en realidad no es el caso. Pero está bien, está bien. Creo que todo viene de aceptar que todos pues, tenemos errores, pero el chiste está en aceptarlos sin trabajar en ellos para convertirnos en mejor persona. Porque no vas a, o sea, no te va a llevar a nada pues, no sé, es dejarte llevar por tu ego y
pensar que lo haces todo bien cuando en realidad no. Y no estoy diciendo que el ego sea malo. De hecho, creo que el ego solo es, y es, pues bueno, en realidad. Pero también tenemos que tener cuidado de no dejar que nuestro ego nos impida poder mejorar. Y pues bueno, ahora les tenemos las preguntas de reflexión. La primera dice así: ¿cuáles son 4 cosas por las que te tienes que perdonar? La segunda es, ¿cuáles son 4 cosas por las que tienes que perdonar a alguien más? Y finalmente, esta no es una pregunta, sino más bien es un ejercicio que a mí me ha funcionado para poder perdonar como y sanar esas heridas. La primera cosa que siempre suelo hacer es desahogarme. Es decir, no sé, como cierra tus ojos, imagina a esa persona enfrente de ti que te ocasionó mucho daño y entonces tú dile de cosas, ¿no? Dile, desahógate, dile todo lo que le tengas que decir. Si necesitas golpear a esa persona, golpéala en tu mente. De todas formas, no va a pasar en la vida real, entonces pues no pasa nada. Y una vez que hayas hecho eso, es decir, cuando te hayas desahogado completamente, es decir, no te va a llevar a lo mejor un día, te puede llevar 2, 3, lo que sea, y está bien. Pero bueno, cuando hayas hecho eso, entonces ahora sí tienes que cuestionarte cómo es que esta persona tuvo que haber vivido o cuáles fueron esas circunstancias por las que tuvo que haber pasado para que te ocasionara dicho daño, ¿no? Porque si a lo mejor esa persona te hizo esa acción X, entonces probablemente esa persona también se la hicieron. Entonces, ahí es cuando entra la parte que hablábamos sobre la comprensión. Y después de ello, entonces ahora sí vas a poder comenzar a sentirte mejor, liberado y poder pasar a esta última etapa que es el perdón. Entonces, te lo comparto para que si te sirve, pues bueno, puedas aplicarlo y liberarte para poder vivir